Esto es la órbita de Endor Lode. En nombre de todo el equipo, Antonio Runa os da la bienvenida. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Pues básicamente la idea de crear el proyecto de Lode nació de la mente de Antonio. Él estaba haciendo ya el podcast de Expediente FDM para Foros del Misterio y quería tener otro proyecto en el cual hablar de otros gustos personales como podía ser la fantasía, la ciencia ficción, cine, películas, así que se puso manos a la obra y empezó este podcast, La órbita de Endor, como proyecto secundario. En cuanto cerró Foros del Misterio y el podcast de Expediente FDM acabó, Lode se convirtió en el proyecto personal y el proyecto principal de Antonio. Desde entonces ha ido creciendo. Pues básicamente la estructura más o menos la tenía pensada, el algo de algo. Y Antonio fue elaborando una lista de posibles nombres con posibles combinaciones. Una de las que estuvo cerca de ver la luz y convertirse en el título oficial fue La puerta de Tannhäuser. Pero claro, era un nombre que era mucho más complicado de encontrar a la hora de buscarlo. Tannhäuser puede llevar dos Ns, una H por en medio, dos S. A la hora de escribirlo va a ser mucho más complicado que lo que acabó siendo Endor, que se pronuncia tal cual se escribe. Además, la órbita de Endor hace referencia a no solo una, sino dos sagas que son muy importantes en este programa, como son el Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Endor es donde se produce la batalla final contra el Emperador en la segunda Estrella de la Muerte. De hecho, esa órbita de Endor es precisamente donde está la Estrella de la Muerte. Pero es que además uno de los nombres que tiene la Tierra Media de Tolkien también es Endor. Por lo tanto ya vemos que es un nombre que junta dos de los universos que más se han tocado en este programa. Pues a la hora de elegir tema depende un poco de los productos. Muchas veces la actualidad manda y cuando hay un proyecto cinematográfico o de serie que puede entrar en consonancia con los temas que se tocan en el programa, pues normalmente se hace una convocatoria para ver quién va a poder ver ese producto para poder sacar el programa en ese momento. Con otros temas más extensos o elaborados, pues o a veces Antonio nos propone alguna de las películas que van a formar parte de la Biblioteca Lode o de algún monográfico, otras veces somos los propios colaboradores que proponen un tema y nos lo preparamos para abordarlo en el programa. Los requisitos básicamente es que entren un poco dentro de la temática del programa, ya sea fantasía, ciencia ficción, superhéroes, acción, pero a lo largo del tiempo la verdad es que se ha ido ampliando bastante el terreno. De hecho, en las últimas temporadas han hecho programas sobre documentales como el de Tiger King, por lo tanto vemos que cada vez se ha ido ampliando y mientras sea interesante y tengamos algo que aportar, creo que tiene cabida en Lode. La verdad es que una de las grandes virtudes que creo que tiene Antonio es elegir a los colaboradores de Lode. Al final hemos conseguido formar no solo un buen equipo, sino prácticamente un grupo de amigos o una pequeña familia que realmente compartimos gustos y que nos entendemos perfectamente y trabajamos muy bien juntos a la hora de compartir programas. Por ejemplo, en mi caso yo nunca pensé que podría participar en Lode y Runa vio algo en mí y consiguió sacar lo mejor de mí, aunque todavía tengo mucho que mejorar, pero creo que vio más en mí de lo que yo mismo podía ver, así que eso es un mérito que se lo tengo que dar y realmente estoy muy agradecido por ello. Cuando hablamos de Star Wars siempre aparecen Kurt y Jimbur, pero es que Kurt nos ha dado monográficos espectaculares de cine, de series, de literatura, de música incluso, por lo tanto vemos que no es tan sencillo clasificarnos a cada uno de nosotros. Jimbur y Jaime Angulo también aparecen en programas súper variados. Es verdad que a Jaime le podemos ver normalmente en los programas dedicados a videojuegos con Rafa Martínez, que sí que es una de sus grandes especialidades y nos ha dado
programas espectaculares como el de la historia del Tetris, que a mí me parece brillante, pero es que a la hora de hablar de películas de acción también podemos contar con Rafa Martínez y con otro de los colaboradores como puede ser Albert Galdor, que realmente le dan ese puntito canalla que esas películas de testosterona merecen. A la hora de hablar puramente de cine y televisión tenemos a Abraham Gizorso, que realmente tiene unos conocimientos técnicos soberbios, y cuando se junta con Kurz nos pueden dar unos programas súper interesantes para todos aquellos que estén interesados en el tema. A la hora de hablar de cómics tenemos al gran Antonio Monfort, a Ricardo, otro de los todoterrenos del programa, y cuando se habla de DC estoy yo, y a la hora de hablar de Marvel tenemos a Rafa Pajís, que aparte de conocer mucho de esta compañía, también se está encargando de hacer los archivos Lovecraft. Por lo tanto vemos que todos realmente no nos centramos solo en un tema, sino que según nuestros gustos y nuestros conocimientos vamos aportando todo lo que podemos. Monfort, aparte de conocer muchísimo acerca de superhéroes, a la hora de hablar de ciencia ficción como Doctor Who, Star Trek o Star Wars, también lo tienes ahí como un clavo. A la hora de hablar de otro de los temas puntales de este programa, como es el universo Tolkien, tenemos a Antonio, que también es un gran conocedor, y a Elia Miriel con sus expedientes Tolkien, que son sinceramente una maravilla, además de ser mi compañera en los expedientes Potter, que también van apareciendo a lo largo de los programas. Pero es que no me puedo olvidar de gente como Halcón Maltés, que aunque no aparece mucho a lo largo de todas las temporadas, sí que se ha marcado unos monográficos impresionantes a lo largo de las mismas, o a Méndez, que siempre ha aportado ese toque de humor que desengrasan un poco los programas más densos. Y aunque parece que los haya clasificado según temática, realmente es muy complicado porque todos hemos aportado muchísimo trabajo en otro tipo de programas y en otro tipo de películas que están fuera de estos temas que he mencionado. A la hora de crear un programa de LODE, lo primero es que surja la idea, ya sea porque hay un estreno reciente de una película o porque es un tema que queramos tocar. Luego cada uno de los participantes nos lo preparamos de forma distinta, cada uno tiene sus métodos, hay gente que es muy meticulosa y hace unos guiones muy elaborados, hay otros que simplemente van anotando ideas que quieren desarrollar a lo largo del programa, otros unos guiones más esquemáticos para que no se le olviden y ir por lo menos clasificando los temas que quieren tocar. Cuando ya se han preparado los temas, toca la hora de la grabación. Se establece una fecha para grabar, o varias en el caso de que sea un programa muy voluminoso, nos reunimos por Skype y comenzamos a grabar. Además en LODE nos hemos acostumbrado a prácticamente grabar del tirón, no hacemos cortes para hablar de otros temas ni nada por el estilo. Prácticamente salvo las pausas necesarias para guardar los diferentes archivos, no tienen cortes a no ser que haya problemas técnicos. Tras la grabación, Antonio se encarga de editar el programa, arreglar esos pequeños fallitos que hemos podido tener por problemas de conexión o por cualquier otro tipo de problema, además de grabar y añadir las diferentes microsecciones que podemos encontrar a lo largo de los programas. Y sinceramente hay veces que parece que hace magia, porque hemos tenido grabaciones muy problemáticas con las conexiones a internet, que luego en el producto final, vamos, es que no se nota absolutamente nada. Y tras la edición toca la publicación y que los oyentes escuchen el programa. Creo que la pandemia sí que ha afectado, principalmente porque ha habido una reducción del volumen de estrenos de cine que muchas veces serán parte principal del contenido de LODE a lo largo del año. Sobre todo estos últimos años, que las películas de nuestra temática que hemos tocado en LODE formaban parte de la cartelera prácticamente cada semana. Pero esto también ha supuesto que muchos de los productos que antes no podíamos preparar por falta de tiempo, ahora sí que formen parte de las temporadas de LODE. Eso sin contar que las plataformas de streaming nos siguen dando bastante material para poder analizar. Pues yo creo que sí que ha cambiado. Creo que antes el podcast era un producto mucho más minoritario y que ahora, sobre todo a nivel técnico, todo ha mejorado mucho. Ahora es mucho más fácil a nivel técnico realizar un producto con una calidad considerable. Además, creo que ahora las grandes cadenas, las grandes marcas se están fijando en este medio y lo están impulsando. Por eso mismo creo que cada vez el podcast se va a escuchar más y va a ser un producto más mayoritario. La gente lo va a conocer más y creo que va a ser ese el gran cambio que va a tener el podcast en el futuro. Yo creo que lo más importante que debe tener un podcast es una identidad propia. Que cuando tú lo escuches, por ejemplo, cuando escuchas LODE, sabes que es un programa de LODE. Es algo difícil de conseguir, es cierto, pero creo que si lo logras al final, tú mismo como creador de contenido
vas a estar orgulloso porque estás haciendo lo que realmente quieres hacer. Pues a ver, el anime se ha pasado bastante por LODE. Hemos tenido un ciclo bastante amplio de las películas del estudio Ghibli. Han aparecido clásicos como Ghost in the Shell o Evangelion, o cosas más nuevas como Attack on Titan. A nivel personal, por ejemplo, yo he crecido con Caballeros del Zodíaco, con Dragon Ball, con Naruto, por lo tanto, soy bastante fan de ese género de anime. Aunque debo de decir que siempre he preferido el manga, pero bueno. Por ejemplo, uno de los que más me han marcado en los últimos años, a mí personalmente, es Fullmetal Alchemist. Y sí, sin ninguna duda volverá a aparecer anime en la órbita de Endor.